Este es un espacio donde hablaremos de muchas etapas de la maternidad, empezando desde el embarazo. Maternalmente es una comunidad donde resolveremos dudas, donde hablaremos de temas difíciles y también estaremos vulnerables a muchas situaciones que a veces se nos salen de control. Date este espacio para ti y para reconocer que lo que estás haciendo está bien. Y quizás este podcast te ayude un poquito más a entenderlo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Maternalmente Podcast. Hoy tengo unos invitados súper especiales, ellos son parte de mí y se van a presentar ahorita más adelante, pero va a ser un episodio muy especial, aparte una conversación muy orgánica. Queremos hablarles un poco de lo que ellos hacen, de crianza respetuosa y de todos los pilares que ellos han logrado a lo largo de su carrera y todo lo que han aprendido. Y ahora tienen esta plataforma para ayudarnos a todas las mamás primerizas o incluso a mamás que ya llevan tiempo en esto para saber cómo podemos orientar a nuestros chiquitos. Entonces, bienvenidos. Ay, mil gracias por la invitación, nosotros felices de estar acá. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola, gracias por estar aquí. Entonces quisiera que empezaran a presentarse, hablar un poco como de ustedes y bueno. Okay. Bueno, pues yo empiezo, me presento, soy Alejandro Restrepo, soy psicólogo. Me gusta siempre hablar de mí, más que de mi trayectoria profesional. Yo soy trillizo, soy hijo de Beatriz y de Antonio, que son papás separados hace muchos años, no me acuerdo cuántos, pero yo tenía como 9 años cuando se separaron. Tengo un hermano gemelo igualito y tengo otro hermano mellizo que es, o sea, que nació el mismo día, pero es diferente a nosotros dos, los gemelos. Y creo que el hecho de ser trillizo me marcó muchísimo en la vida porque para mí era muy difícil encontrar como esas cosas únicas y propias de mi identidad en la parte física. Para mí era muy difícil mirarme al espejo y decir, yo soy Alejandro por tal cosa. Yo era igualito a mi hermano, incluso me confundo todavía en las fotos de chiquitos, ya no tanto, pero de chiquitos sí éramos muy, muy parecidos. Y creo que desde ahí empezó como una fijación absoluta por como la parte espiritual, interior, psicológica, y empecé a encontrar ahí las diferencias. Y creo que a raíz de eso, pues como en mi historia de vida, decidí estudiar psicología sin ser muy consciente de esto y desde ahí he estado como un poco, sí, obsesionado y apasionado por lo espiritual, por lo psicológico, por lo invisible, entre comillas. Y eso sería un poquito de mí. Bueno, yo soy Gabriela, soy la psicóloga de parte de Quien Otra, en equipo con Alejandro. Soy directora de grupo actualmente y me encanta decirlo porque desde que soy chiquita he amado a los niños, he sido fan de cuidar niños, jugar con ellos, me muero de amor. Entonces se imaginarán que estoy en un trabajo soñado y que me lo he gozado al máximo. Desde ahí, como pues tengo mi grupo de niños, he podido acompañarlos en todo su proceso de desarrollo socioemocional, he podido aplicar las millones de herramientas que existen alrededor de la crianza y sobre todo siento que he podido cuestionarme mucho mi rol como adulto en este proceso de criar y digamos de acompañar niños y sobre todo he crecido mucho también como persona y como psicóloga. Me encanta todo lo que tiene que ver con el tema de las familias, acompañar papás, acompañar procesos de crianza y ya he tenido la oportunidad de acompañar familias en diferentes espacios y creo que la conclusión a la que siempre llego, pensando lógicamente en mi familia también, es pues que ese es el lugar y ese núcleo en el que definitivamente se forman y se fortalecen pues todos los atributos y todas las cualidades que vamos a tener en la vida. La forma en la que nos vamos a ver a nosotros mismos, la forma en la que vamos a ver el mundo, a los demás, las decisiones que vamos a tomar. Y creo que toda mi vida pues he amado a mi familia y ha sido lo más importante para mí. Y creo que de todos los roles que tengo en la vida, mi rol de psicóloga es uno de mis favoritos, porque pues además de que me hace sentir plena por todo lo que puedo hacer siendo psicóloga,
Creo que es uno de los roles que más me ha permitido cuestionarme, trabajar en mí misma, mirar hacia adentro, y desde ahí creo que pues tiene todo el sentido parte de mí. Que sea esa iniciativa y esa invitación a mirarnos a nosotros primero como adultos para poder cuestionar todo lo que cargamos y llevamos dentro, nuestras heridas, nuestra historia, la forma en la que nos criaron, los niños que fuimos, y desde ahí darle una vuelta y transformarlo en los adultos que queremos ser hoy en día para esos niños que vamos a tener cerca. Entonces creo que pues sale esa propuesta de todos esos cuestionamientos que hemos hecho como psicólogos, de todas las familias que hemos podido acompañar, de todos los niños con los que hemos compartido y de las reflexiones que han surgido a partir de ver la influencia que tiene un adulto en la vida del niño. Y más cuando ese adulto es su papá, su mamá o ese cuidador que está presente todo el tiempo en la vida, pues de este niño. Entonces creo que ha surgido esta propuesta en busca de acompañar a sus papás a que tengan un respiro, un lugar seguro y un abrazo en nosotros, porque además algo que compartimos y comentamos mucho Alejandro y yo es que la maternidad y la paternidad es muy juzgada. Creo que ya es lo suficientemente difícil ser papá y mamá para además tener que cargar con culpas, con juicios, con señalamientos externos de lo que sí se debe hacer, de lo que está mal, de lo que deberías hacer diferente. Entonces creo que es un espacio para papás, construido sobre todo para tener un respiro, un lugar de herramientas, un lugar de acompañamiento desde asesorías individuales, pero también desde pues, cursos y espacios grupales en donde se puedan construir diferentes formas de criar. Súper. No, y de hecho me encanta como que toques este tema porque así nace este podcast y por eso ustedes son de los primeros invitados, porque yo creo este espacio en búsqueda de como respuestas, porque realmente quedo embarazada y no sé por dónde empezar. O sea, el internet, las redes sociales, todo está invadido de tipos crianza, de cómo hacer esto, de que debo alimentar a mi hijo, de lactancia exclusiva. No, es que hay demasiadas cosas, que el método Montessori, que esto, que lo otro, y tanta información y tantos comentarios, ¿no? Entonces está la persona diciendo el tip y hay 800 comentarios diciendo, no, eso está mal o eso está bien. Entonces es como ayuda, como que de verdad uno no sabe por dónde empezar y es una experiencia muy, nadie te enseña a ser papá y todo el mundo sí te juzga, ¿no? Entonces es como, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y cuando encuentro que ustedes crean parte de mí y cuando veo la forma y la manera que llevan las ideas, que se nota, o sea, ustedes no tienen que decir, parte de mí es un lugar que no juzgamos, solo te enseñamos, ni siquiera tienen que decirlo porque ya uno lo siente desde un post, desde una historia. La manera que llegan a las personas, a los padres, es muy linda. Entonces, por eso quería que ustedes estuvieran en este espacio para que les compartan pues a todas estas personas y esta comunidad que estoy creando. ¿Cómo empezamos? Ay, gracias por tenernos en cuenta, porque de verdad creo que si algo hemos hecho Alejandro y yo es buscar construir ese espacio seguro y que nos lo digas y sobre todo que lo sientas sin necesidad de decirlo explícitamente, creo que ya es el logro más grande y pues lo máximo empezar contigo este camino de la maternidad y poder aportar pues desde lo que podamos hacer por ti y para pues todas las mamás que nos estén oyendo. Total. Bueno, Alejandro, háblanos un poco de cómo nace parte de mí y estos pilares que me hablabas, de los que se compone. Pues parte de mí nace inicialmente porque con Gaby identificamos muy temprano, a raíz como de nuestras experiencias en el trabajo y de nuestras conversaciones sobre el caso del niño tal, como oye, hoy me pasó esto, mira qué tal cosa. En esas conversaciones empezamos a encontrar un punto en común que era el impacto de los papás en la vida de los niños. Creo que muchas veces, y nuestros dos trabajos, que es como pues directora de grupo en un jardín infantil y psicólogo en un colegio, pues estaban enfocados directamente hacia los niños y lo primero que uno piensa es, ah, él trabaja con niños, ella trabaja con niños. Pero en ese camino nos dimos cuenta que era súper importante y que lo que más tenía impacto era el trabajo con papás y de pronto la lupa no estaba puesta ahí, sino que estaba puesta en el niño. Y a raíz de esas conversaciones empezamos a hablar un poco y dijimos, oigan, no existe tanto el foco en los papás, no existe tanto el espacio para los papás, queremos crearlo, queremos crearlo
también pensando en los niños, por los niños, para los niños, sí, para los papás también, pero también lo máximo crear un espacio que así no tenga a los niños directamente involucrados, pues estén los papás ahí y el impacto que genera ese espacio se vea reflejado en los niños. Entonces, inicialmente surge parte de mí desde esas reflexiones. Queríamos crear un espacio seguro y tranquilo, como dijo Gaby, para aterrizar ese mundo de información que tú decías ahorita, que está en redes sociales, que está en libros, que está en todas partes. Queríamos aterrizarlo a un espacio seguro y tranquilo, donde los papás pudieran preguntar, expresarse, decir estoy cansada, estoy triste, estoy asustada, lo que sea que sientan, y donde pudieran llevarse herramientas aterrizadas para aplicar en su día a día y no solo el, la información que llega, que puede ser un libro, un post que te diga no hagas eso, sino que sí puedes hacer. Queremos darte la herramienta y que se adapte a ti. Entonces, digamos que así surge la idea y lo segundo que me preguntabas, que son como esas tres, yo le digo tres paticas, como tres pilares de parte de mí, es muy chévere porque pensando en el nombre, empezaron a surgir diferentes significados de lo que es parte de mí. El primer significado grande es que empieza por mí, pues es un espacio dirigido a papás, es decir, la crianza parte de los papás, empieza en los papás. Todo este proceso de criar empieza en la vida de los papás, en la historia de los papás, en lo que hacen los papás en el día a día con el niño. Ese es como el primer significado. El segundo es que el niño es un pedacito, el niño o la niña son pedacitos de los papás. Genéticamente, literalmente es así, es como 50-50 y son un pedacito de cada uno, que eso es muy lindo de pensar. Y el tercero, que personalmente es el que más me gusta, es pensar que nuestro objetivo en la crianza es que los niños partan de nosotros, que se vayan, que vuelen. Y es que pocas veces pensamos cuando estamos hablando de crianza y más con mamás primerizas que vemos como muy lejos ese momento de independencia, pocas veces pensamos que los niños se van a ir y que el objetivo de la crianza es precisamente que los niños se vayan, que partan de nosotros, pero se vayan eventualmente a volar. Y creemos que cuando uno tiene en su cabeza ese objetivo muy claro, tiene claro que los niños se van a ir eventualmente, los educa y los prepara desde el principio para eso. Súper, me encanta la idea. Y bueno, cuéntenos, yo tengo una pregunta. Hablamos de crianza y siento que se entiende mucho como que yo empiezo a criar a mi bebé, pues como desde que ya empieza a caminar, ya le empiezo a enseñar, pero ustedes desde cuándo consideran que la crianza empieza. Pues creo que con tu caso y con tu historia podemos hacer, pues hablar de esto y poner de ejemplo, y es que no ha nacido todavía tu bebé y ya estamos acá construyendo caminos para que puedas criarlo de la mejor manera y para que tú puedas ser la mamá que sueñas ser, pero también la mamá que tu hijo con el tiempo te va a mostrar que necesita. Entonces creo que lógicamente, a medida que van creciendo los niños, se vuelven más claras y más aterrizables, digamos, las estrategias, pero creo que en el momento en el que uno está pensando tener un hijo y lo está planeando, empieza la crianza. Porque si partimos de nuestro primer pilar, de que empieza por nosotros como adultos, podríamos incluso decir desde cómo vemos la crianza, que ni siquiera necesitas tener tu hijo en la barriga para empezar a construir una nueva forma de criar y de ser mamá o pues ser papá, dependiendo del caso. Entonces creo que obviamente las herramientas se vuelven más tangibles a medida que van pues pasando el proceso y va creciendo el niño o la niña, pero sí creo que la crianza, tal y como tú lo dices, empieza desde que ya está esa idea de querer formar una familia y querer tener hijos. Y sobre todo creo que empieza cuando uno se empieza a cuestionar qué crianza recibió uno, qué papás tuvo uno, qué creencias había en la familia de uno, cuáles eran unas reglas, normas, qué tipo de cosas o dinámicas se daban en momentos difíciles, en momentos de celebración, cuando pasaban cosas chiquitas como un premio que te ganaste, o cuando había un regaño, o cuando había un error, cuando uno empieza realmente a ser consciente de cómo fue su vida como un niño y cómo ha sido esa trayectoria, como de ser miembro de una familia y de recibir un tipo de crianza, es que empezamos literalmente a criar y a formar sobre todo y transformar ese camino que queremos tomar cuando vayamos a tener
nuestros propios niños o ni siquiera cuando vayamos a acompañar a algún niño, ni siquiera como mamás o papás, incluso como psicólogos, como profesores, como cuidadores, el tipo de adulto que queremos ser al estar enfrente del niño. ¿Y cómo nos recomiendan a mamás primerizas como yo empezar? O sea, ¿cuáles son los tips importantes que ustedes tienen o algo como que nos quieran compartir, que tengamos como en mente en este proceso? Pues yo creería que el primer paso o lo primero que se nos ocurriría decirle a una mamá primeriza es que más allá de googlear, de ver miles de libros, de respire y se repita a sí misma, si se enfrente del espejo, que es la mamá perfecta para ese niño que van a ser. Ya lo es. No tiene que hacer nada, no tiene que cambiar nada, ya es. Y no hay nada más divino y el regalo más grande que tiene ese hijo es ser hijo de esa mamá, ser hijo de ese papá. Ya está. Dejen de googlear. Yo siempre digo esto, dejen de googlear ya. Está en ustedes. Y seguro tienen muchas más herramientas de las que creen. No se han dado cuenta, no lo han puesto en práctica. Todo el mundo dice, a uno nadie le enseña a ser papá. Sí, pero seguro ya tienen miles de herramientas en su cabeza y en su corazón que funcionan y que son muy buenas. Eso sería lo primero que yo diría. Y lo segundo que diría es, como decía Gaby ahorita, el primer paso es empezar a pensar y a cuestionarse como en la historia de uno como hijo. Entonces yo les diría, si ya están en este camino, si son mamás primerizas y están embarazadas, lo primero que hay que empezar a pensar es esas preguntas, y yo dejo mucho esto de tarea en las asesorías, y es que les pregunto a los papás, ¿qué pasaba en tu casa cuando tú llorabas? ¿Qué pasaba en tu casa cuando tú estabas bravo? Y siento que ese ejercicio es muy chévere porque es empezar a hacer conciencia de lo que me pasaba a mí y después de contestarse esa primera pregunta que es ¿qué pasaba en mi casa cuando? Hay una segunda que es muy chévere y es ¿qué quiero que pase en mi casa con mi hijo ahorita cuando llore? Cuando tenga rabia. Me parece muy chévere porque esas dos preguntas nos ayudan a salir del piloto automático y de la información que teníamos en el pasado. Muchas veces, si no somos conscientes de nuestra historia como hijos, repetimos eso como siendo papás. Así a nosotros nos haya hecho daño que no nos hayan dejado llorar, por ejemplo. Pero el hecho de ser conscientes y de preguntarse eso nos ayuda a no repetir esos ciclos si fueron nocivos o dañinos o a repetirlos en caso de que hayan sido súper amorosos y súper valiosos para nosotros. Pero salir del piloto automático a mí me parece que es el primer paso. Bueno, yo quiero complementar eso que dice Alejandro, que pues quiero retomar eso que dice el piloto automático, que creo que por un lado ya está trillado y como decimos se oye y se ve en todas partes, en internet, en páginas y todo, pero que al tiempo tiene una razón de ser y un fundamento muy importante. Y es que es la única manera en la que podemos educar en conciencia, desde una conciencia absoluta y no conciencia de mira tus consecuencias de lo que puede tener lo que hagas, hay que ser conscientes con cuidado, sino conciencia es mirando hacia adentro. Que en el momento en el que vayas a educar a otro o criar a otro, puedas mirar tú hacia adentro, no solo tu historia, sino también lo que estás sintiendo en el momento, lo que despierta en ti cada reacción o comportamiento de tu hijo o cada situación que vive. Entonces voy a poner un ejemplo, que obviamente todo siempre va a estar conectado a la historia que uno tuvo como hijo. Si yo como hijo toda la vida estuve acostumbrado a que me dijeran, cuidado, ten cuidado con esto es peligroso, por favor no te subas, no te subas, no te muevas. Obviamente en el momento en el que como mamá ve a mi hijo subirse en un árbol, pues precisamente lo que va a sentir no será tranquilidad, ni ganas de querer empoderarlo y acompañarlo a que lo logre, sino seguramente será un pánico absoluto de repetir lo que a mí me decían y de saber que esto es peligroso, que se baje o le va a pasar algo. Si yo no pudiera o no, digamos, tuviera esa posibilidad de mirar hacia adentro, pues seguramente estaría en ese piloto automático famoso del que hablamos, de meter el grito o coger al chino y bajarlo o hacer lo que sea con tal de protegerlo, porque en mi cabeza tengo instaurado que es peligroso, que está en peligro y que no es el camino. En cambio, si logro mirar hacia adentro y ver, ok, un segundo, yo sé que estoy acostumbrada a creer que esto es peligroso, que toda mi vida el mecanismo de cuidarme era por medio del grito de cuidado, no te acerques, quítate, seguramente lo haré. Claro que caeré, digamos, en esa dinámica de gritarle a mi hijo,
pero sí sé que aunque eso fue lo que hicieron conmigo, porque creían que era el mejor camino y lo correcto, puede que no me funcione a mí hoy en día con mi hijo que está enfrente del árbol, puedo tomar la decisión de hacer algo diferente. Siendo sinceros, que eso es un tip que daría que me parece fundamental, que no te va a dar angustia, que no te va a retar, que te va a parecer facilísimo, es mentira. Claro que por dentro tendrás millones de emociones que harán que sea muy retador el momento de respirar y tomar una decisión diferente. Pero creo que el estar pues mirando hacia adentro hace que en el momento en el que el niño esté en el árbol, puedas respirar y decir, ok, me angustia, pero es que la angustia es mía. El tema es mío por lo que yo viví, no se la tengo que pasar a él. Puedo ser el adulto que necesita y no el niño que fui y decirle lo que en este momento puede hacer. O ser ese adulto que me hubiera encantado tener para subir a un árbol o pues enfrentarme al reto que sea. Entonces creo que lo primero siempre va a ser mirar hacia adentro, no solo en nuestra historia, sino en el instante, en lo que vamos sintiendo cada momento con cuando pues se enfrenta al árbol, cuando no come, cuando le pega a un amigo, cuando dice mentiras. Por más chiquitas que se vean las situaciones, creo que si logramos mirarnos a nosotros en lo que en nosotros está despertando esa situación, vamos a poder tomar decisiones diferentes. Y por último, creo que algo que haría, digamos, si fuera un mundo ideal que uno pudiera coger un cuaderno y sentarse a planear lo que es tener un hijo, creo que pensaría claramente en qué espero yo de un hijo. Si me imagino en mi ideal, bueno, cuando yo tenga hijos quiero que sea, que digamos, lo podría decir ya, que sea amoroso, que cuida a los demás, empático, mejor dicho. Pues claro que quiero que sea así, lo tengo muy claro, pero creo que el tip que daría es que esas expectativas las convirtamos en objetivos. Es decir, creo que decirle a un papá no esperes nada de tu hijo sería mentira. Y es que es imposible. Obvio que vamos a esperar y desde eso que hablamos de la historia que tenemos y de lo que queremos pues sembrar en un niño que va a ser una personita que va a crecer gracias a lo que vamos a hacer nosotros como adultos. Pero creo que entonces esas expectativas, como ya es una certeza que las vamos a tener y que es imposible quitarlas, transformémoslas en objetivos. Porque creo que lo que hablábamos al comienzo de casi que tener un hijo era un deber, pues el siguiente paso de la lista y pues solo un hijo y se dio y ni pensé, cambiémoslo en, ok, un hijo es un proyecto, o sea, es una tarea, es un paso a paso, es literalmente un nuevo camino, un nuevo viaje que vamos a emprender. Entonces pensemos qué objetivos queremos tener. Si yo en mi expectativa quiero que sea un niño empático, en vez de cargarlo de una vez con que tiene que ser empático, porque yo como adulto quiero que mi hijo sea, entonces busquemos las herramientas para que en el día a día pueda enseñarle a hacerlo, pueda darles herramientas para hacerlo y aceptar que si el día de mañana mi hijo no es la persona más empática del mundo, pueda soltar esa idea de que hice todo lo que estaba a mi alcance, lo guié, le di herramientas, pero no tiene que ser lo que yo quiero que sea. Él es, con su personalidad, con sus decisiones, con la forma en la que quiere ver la vida, y yo lo guié y lo acompañé, hice lo que estaba en mis manos, cuestionándome, cambiando la forma en la que quiero hacer las cosas, pero también renunciando a esas expectativas tan fijas y firmes que tenemos, que creo que hacen mucho daño a los niños y a nosotros, porque también creo que eso carga mucho la crianza de que debe ser de una forma y tiene que ser perfecta y tiene que ser lo que yo esperaba en un comienzo. Entonces creo que también eso podría ser un camino para empezar esta maternidad de ponernos objetivos claros y cuestionarnos acerca de esas expectativas que tenemos de lo que esperamos de nuestro hijo que ni ha nacido y ya está cargado con mil deberes y mil formas que tiene que hacer o cumplir. Total. Y bueno, estamos hablando muy del consciente y de ir a nuestro consciente, ¿no? Como de qué pasaba cuando lloraba, pero qué pasa cuando aún no éramos conscientes. Tipo cuando el bebecito está bebé, yo no me acuerdo de nada, de hecho yo no me acuerdo de nada desde los de 5 años para atrás, yo no me acuerdo de nada. ¿Qué tan importante es esos primeros meses, diría yo? Se habla mucho que dejen al bebé llorar, que no lo dejen llorar, ¿qué pasa en esos primeros mesecitos de vida? ¿Qué nos recomiendan ahí? Yo lo primero que diría es que no solo los primeros meses, sino los primeros años, los primeros 4 o 5 años son absolutamente determinantes, como en la crianza de un niño, en el desarrollo, como en el neurodesarrollo, son importantísimos. Y hay miles de teorías que se enfocan muchísimo en esos primeros años. Entonces, lo primero que podría decir es que si hay un momento
como para meter el acelerador a fondo y volcarse uno como adulto a sus niños es ese momento. Porque todo lo que uno haga en esos primeros años los va a marcar muchísimo, así ellos no se acuerden. Es el momento en el que su cerebro está pasando por los momentos de desarrollo más como determinantes. No quiere decir que si uno comete un error o si uno no puede estar en los primeros 3 años, entonces ya no haya nada que hacer. Por favor, no. Una de las como facultades que tiene el cerebro humano es que es plástico, decimos en psicología, como que se puede moldear incluso muy grandes. O sea, nosotros grandes podemos aprender, siendo adultos podemos aprender otro idioma, podemos estudiar carreras, podemos hacer procesos de psicología y desaprender muchas cosas a nivel emocional. Y eso pasa cuando uno es adulto también. Pero esos primeros 5 años son fundamentales, sobre todo en el desarrollo como socioemocional de los niños. Entonces, yo lo primero que le diría a los papás es, no importa que los niños no se acuerden de esos primeros años, por favor, traten de ser lo más cuidadosos posibles esos primeros 5 años para que el desarrollo como emocional, motor, de lenguaje, en general, como todas las esferas del desarrollo de los niños en esos 5 años, como que reciban todos los estímulos y reciban como todo el amor y el vínculo que necesitan para desarrollarse de manera como efectiva. Eso sería lo primero que yo diría y también les diría que es muy importante porque esa información queda guardada en lo que llamamos el piloto automático, en el inconsciente, en como queramos decirle, pero lo que sea que pase esos primeros 5 años, así nosotros no nos acordemos, determina mucho de lo que somos como adultos hoy en día. Y eso me parece clave de pensar como papás. Uno dice, no, es que ni me entiende, no sabe hablar, entonces yo puedo, qué sé yo, pelear con mi esposo acá en el carro con el niño atrás y generar un ambiente súper estresante y no pasa nada, él no se va a acordar de esto. Error absoluto e infinito. Si se está recibiendo, puede que no se acuerde cuando tenga 10 años en el carro durísimo con mi papá, puede que no, pero toda esa información emocional la está recibiendo mucho y los niños, esto es como lo último, los niños cuando son chiquitos son esponjas emocionales, más que verbales. Uno al niño le puede decir, tranquilo, no está pasando nada. Pero si después de decirle tranquilo, no está pasando nada, me volteo acá a pelear con mi esposa durante 20 minutos y el ambiente es súper estresante, él empieza a absorber eso y empieza a internalizar también una serie de dinámicas comunicativas, empieza a entender muchas cosas más de la que nosotros nos imaginamos que entiende. Entonces yo sí les diría, ojo con esos primeros 5 años y si tienen la posibilidad de meter el acelerador, como dije, a un momento de la vida de sus hijos, que sean esos primeros 5 años. Ok, Y súper. creo que algo que resume pues un poco lo que dice Alejandro y tu pregunta del llanto. El llanto igual va a generar angustia, así sea el niño de 18 años, niño ya no, el adolescente de 18 años entusado o el niño de 2 meses que ni siquiera entendemos por qué está llorando, pues va a generar la misma angustia en una mamá o en un papá. Creo que entonces la respuesta a ese llanto es que en esos primeros meses de vida, sobre todo, en donde puede que los niños ni siquiera entiendan qué es lo que necesitan bien y no, obviamente no tienen otro recurso diferente al llanto para comunicarse, es en donde más tenemos que estar como adultos para construir nuestro apego con el niño. Digamos que el llanto siempre, en cualquier momento de vida, va a ser una forma de comunicarnos, que lógicamente a medida que vamos creciendo se convierta en una forma de liberar tensión, de regularnos en el sistema nervioso porque algo nos está pasando, incluso de felicidad. Cuando hay gente que está extremadamente feliz, llora porque el sistema nervioso tiene que regularse. O sea, hay demasiadas emociones en el cuerpo y necesita sacar de alguna forma todo eso. Entonces el llanto siempre va a tener un propósito y siempre va a querer comunicar. Entonces, entre más chiquitos sean, digamos, pues en este caso de mamás primerizas, de un bebé de 3 meses que llora, es muy importante como cuidadores que nos demos cuenta que ahí es donde estamos construyendo nuestra relación y nuestro vínculo de apego con los niños. Que ellos lloren y sepan que hay alguien que está al lado, mirándolos, buscando entenderlos, buscando satisfacer una necesidad y buscando protegerlos, genera en ellos seguridad.
Entonces creo que, como decía Alejandro, si podemos espichar ese acelerador, perdón, y pues lógicamente potenciar el desarrollo, podemos hacerlo también por medio de nuestra pues, construcción de apego con los niños. Es muy importante en estas edades, sobre todo, que el niño se sienta seguro. Y que un niño se sienta seguro es que se sienta visto, que sepa que hay alguien que lo está auxiliando, que lo está cuidando, que lo está protegiendo. Y creo que eso es algo que daría como un tip en general. Y es que para construcción de apego o para todo en la crianza, sé que hay mucha información y sé que externamente siempre habrán voces hablándonos de qué hacer, de déjalo llorar, no lo mires, ignóralo, no, cámbiale el tema, embolátalo. Creo que lo más importante es que ustedes estén conectados con sus hijos, en sintonía. Que si está llorando, ustedes puedan identificar que está llorando porque tiene hambre o que está llorando porque está cansado. Aunque suena muy básico y puede que suene hasta obvio, creo que esa tarea de lograr identificar qué es lo que realmente necesita el niño es casi que la maestría en crianza. Porque cuando estamos conectados y en sintonía con nuestros niños, realmente sabemos qué es lo que necesitan y qué podemos hacer. Entonces, en estos momentos de llanto, lo que diría yo siempre y voy a ser partidaria es que puedas estar ahí para entender la necesidad de tu hijo. Si la necesidad de tu hijo es que tiene miedo y está llorando, pues lógicamente creo que no hay que explicar que ignorarlo no va a satisfacer esa necesidad. Si está llorando porque tiene hambre, creo que arrullarlo y decirle que ya pasó y pegarle 1000 juguetes tampoco va a solucionar la necesidad. Entonces creo que es muy importante que el llanto en estas edades, sobre todo más que edades en estos primeros meses de vida para estas mamás primerizas que van a empezar pues este nuevo camino, es darle a ese llanto, mejor dicho, protagonismo, para que ahí ustedes sientan que tiene un propósito, que tiene un sentido, que es el camino y es esa puerta que les permite vincularse con sus hijos, conectarse con ellos y pues lógicamente construir un apego seguro. Que desde los primeros meses de vida lo que quede grabado en su hijo sea esa sensación de seguridad, de estar a salvo, de estar conectado con un adulto y de saber que está bien, porque tiene ese adulto al lado que va a estar ahí para él cuando lo necesite. Y me imagino que esto también aplica un poco para las lloradas de pataletas o cómo funciona ahí. Porque les pongo un ejemplo, que mi mamá está muy orgullosa de haber hecho eso, pero yo siento que fue parte de todos mis traumas, que ella dijo, cuando yo era chiquita, no sé cuántos, hasta me tomó una foto. Entonces dijo, yo hice una pataleta tenaz y la solución de mi mamá fue cerrar la puerta, o sea, ella se encerró en su cuarto, mi nana también se encerró y a mí me dejaron llorar como por muchas horas, hasta donde tengo entendido, y yo me quedé dormida como, como en bote, como en posición de la cabeza en el piso y como una, digamos, como un triangulito con la cabeza en el piso. Y ahí, hasta ahí, o sea, llegó tanta la llorada que esta bebé se queda dormida con su cabeza en el piso de para el otro lado, o sea, como la sangre para el otro lado, llorando y ya. Y pues me calmé, pues eventualmente, y me quedo ahí. Y después mi mamá sale, toma una foto, la tiene en un álbum aparte, y dijo que desde ahí yo nunca jamás volví a hacer una pataleta cuando era chiquita. Y no, nunca hice más. Pero miren que ya de adolescente tuve unas durísimas. Entonces yo creo que eso sí afectó en parte, digamos, le funciona a mi mamá en mi edad de chiquita, de toddler, de bebé, pero Sí. ¿hasta qué punto fue sabio? ¿Qué opinan Sí, ustedes? entiendo. Pues creo que primero, que lo hemos hablado mucho con Alejandro, es que si a tu mamá efectivamente le sirvió y no volviste a hacer pataletas, entiendo perfecto que haya dicho, ese era el camino. O sea, entiendo que se haya sentido orgullosa, no por querer hacerte daño, Sí, ni no, mucho obvio. menos, sino porque sirve. Y eso es lo que nos dicen muchos papás, como, no entiendo, nos dicen que no griten, pero yo le meto un grito y les juro que ese niño deja de patalear. O sea, ¿qué hago si me sirve? Puede ser el argumento de muchos. Y lo entendemos perfectamente porque podría ser la lógica, pero creo que lo que hay detrás de pues, esta situación que nos cuentas es que claro que dejaste de hacer pataletas, porque desde lo que yo hablaba, digamos, de esa noción de apego, pues aprendiste que lloras hasta dormirte, o sea, todo lo que tengas que llorar y no va a haber nadie que te ayude. Entonces, ¿para qué llorar si no va a llegar nadie? Digamos que puede ser
esa noción que se va construyendo y también se construye una noción de puedo llorar, puedo expresar, puedo pedir ayuda, pero nadie va a llegar. Entonces, pues, ¿para qué pedir ayuda? No porque aprendiste que la pataleta no es el camino y porque estabas lista en tu desarrollo para saber que hay otras formas de pedir ayuda o de, pues, alzar la mano cuando algo te está costando, sino porque realmente te diste cuenta que entonces nadie va a estar ahí. Y mira que tú misma lo dijiste, a medida que fuiste, pues, creciendo, sí o sí, esas necesidades salen de algún lado y nos damos cuenta humanamente que sí hay que pedir ayuda y que sí necesitamos que nos miren y nos oigan. Y creo que coincide perfecto con el post que sacamos ayer, que está muy estigmatizado en las pataletas, el tema de, ay, está llamando la atención. No, 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 nadie lo mire, todos volteense, todos ignórenlo, riámonos, cantemos, lo que sea, pero está llamando la atención, eso se le pasa. Y creo que pusimos un ejemplo que nos pareció clarísimo, y es que cuando un carro pues está normal andando y empiezan a prenderse testigos, creo que lo último que haríamos desde una lógica y una racionalidad sería pensar, ay, no, 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 está llamando la atención el carro. No lo miren, tapen los testigos con la mano y verán que eso se quita o no, el carro va a estar perfecto, es que está llamando la atención y me está manipulando. Es obvio que si se prende un testigo en el carro es porque el carro necesita algo, necesita que lo miremos. Claro que está llamando la atención porque necesita que lo miremos y que hagamos lo que sea que esté pidiendo para estar bien. Entonces creo que nuestros niños con las famosas pataletas pues tienen como recurso el llanto, el grito, la lanzada de juguete, patalear literalmente en el piso, botarse, acostarse, mandar una mano. Entonces, creo que si esos son los recursos que tienen, pues son disruptivos, son fuertes y obviamente despiertan muchas cosas en uno, pero son la forma y esos testigos que nos están diciendo, por favor, mírame, necesito sentirme seguro, necesito sentirme visto por ti. ¿Y ahí qué hacemos para calmarlo? Pues digamos que a mí también, como la crianza con recetas me parece que no funciona tanto, pero lo primero que yo diría es sintonícense con lo que sea que le está pasando al niño. Si el niño está llorando porque están en una tienda de juguetes y él pasó por enfrente de un juguete que le encantó y ustedes le dijeron que no se lo iban a comprar, pues si ese es el origen del llanto, uno podría dejar al niño llorar y puede que se calme, pero si tu objetivo como papá es enseñarle a tolerar el malestar, enseñarle que puede pedir ayuda, enseñarle que se puede sentir bravo, pues yo en ese caso puntual del juguete le diría al niño primero lo que pasó, como, ya entiendo, estás llorando y estás muy bravo porque pasamos enfrente del juguete que tú querías y yo te dije que no te lo podía comprar. Le cuento lo que está pasando, sencillito. Y después, que eso lo decimos mucho los psicólogos, uno le nombra la emoción. Estás bravo, estás frustrado. Eso es muy importante. ¿Qué está sintiendo? Incluso usted. Yo incluso molestaba mucho a mi jefe en el colegio porque yo le decía, bautice la emoción. Es decir, póngale un nombre a eso que está sintiendo. Muchas veces nos cuesta decir, me siento bravo, me siento frustrado, me siento solo, lo que sea. Pero si bautizamos la emoción, eso tranquiliza inmediatamente al niño. Imagínense, retomando un poquito el ejemplo del carro de Gaby, que uno no sepa qué es lo que tiene el carro. Pues qué angustia, porque son miles de bombillos diciéndome que algo está mal, pero yo no sé qué es lo que está mal. Pero si yo entiendo que ese bombillito me está indicando que la llanta trasera derecha está desinflada, pues ya me tranquilizo mucho más y digo, ok, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Con con nombrar emociones pasa lo mismo. El niño no sabe qué es lo que está sintiendo. El niño no está en contra de ustedes. Eso también es clave. Simplemente al niño le está costando mucho. Él quiere comprar el juguete, no lo pudo comprar, pues punto. ¿Qué podemos hacer? Explicarle qué es lo que está pasando, nombrarle la emoción y decirle, te sentiste muy bravo o estás frustrado porque tú querías el juguete y no lo puedes tener. Perfecto. Decirle eso no significa que yo vaya como papá a comprarle el juguete. Significa que yo estoy contándole qué es lo que está pasando, le estoy enseñando que uno siente frustración cuando quiere algo y no lo puede obtener, y luego le doy opciones y le digo, puedes, si quieres, llorar cogido de mi mano
o puedes tomarte un sorbo de la botella de agua que tengo en la cartera. Lo estoy acompañando, le estoy enseñando qué hacer con su emoción, pero no le estoy dando el juguete, porque eso también pasa mucho y es que como papás es muy normal sentir que a uno se le cae el mundo, se le arruga el corazón viendo a su hijo sufrir. Y uno dice, no, ¿qué hago para quitarle este llanto? Pues le compro el juguete. Esa es la solución más automática. Pero lo que estamos haciendo ahí, si le solucionamos la vida, pues es que no estamos dejando que él tenga una oportunidad para aprender a regular sus emociones. Yo siempre ponía este ejemplo en el colegio y me pasaba mucho que cuando se muere una mascota, los papás evitan contarle al niño que la mascota se murió y van a buscar una mascota igualitica para que el niño no se dé cuenta que su mascota se murió y no tenga que pasar por ese duelo. Y yo siempre le decía a los papás que me preguntaban, ay, pero está mal, está bien, es que yo no lo quiero ver triste. Lo que yo les decía es, más que mal o bien, le estás quitando la oportunidad de aprender a tramitar una pérdida en la vida, de aprender a sentirse triste. Y eso me parece súper importante porque si el objetivo como papás es que el niño, como decimos en Colombia, no friegue y se quede tranquilo, pues ignórenlo. Pero si su objetivo como papás es enseñarle al niño a transitar las emociones, es tener un niño seguro, con autoestima, con criterio, pues por favor no ignoren las emociones. Me encantan estos consejos. Siento que abarcamos muchos temas importantes desde bebecitos, desde antes de que nazcan, desde pataletas, y siento que esto se aplica para toda la vida. O sea, son bases que no solo aplica para un bebé de 2 años, un bebé de 3 meses, un niño ya que esté en sus 8 o 10 años, pero como adultos siento que eso no lo tenemos consciente. Cuando peleamos con nuestras parejas, cuando pues como vivimos en nuestro entorno, el hecho de entender las emociones de las personas no está como tan establecido, y siento que eso podría ahorrar muchas peleas en hogares si aplicamos esto como en todas nuestras relaciones que tenemos con las personas pues, en nuestro entorno. Entonces, de verdad siento que ustedes tienen unos tips valiosísimos. Si solamente en este podcast lograron como aclararme muchas cosas, y ya siento que tengo herramientas para dónde ir y como para qué camino irme con mi bebé cuando nazca. Imagínense lo que se puede hacer ya como empezando un proceso de asesorías con ustedes. Entonces me encanta, me parece súper importante haberlos tenido en este espacio, y mil gracias por haber estado acá. Ay, a ti, Estefanía, de verdad, gracias por invitarnos, por tenernos tan presentes, pues que para nosotros es un honor que en este mundo que estás empezando podamos estar ahí para ti, podamos estar cerca. Gracias de verdad por tenernos en cuenta, y pues nosotros felices de acompañarte a ti y a las familias que será que quieran abrirnos las puertas. Siempre será un honor para nosotros. Así que es un privilegio. Nosotros somos los que agradecemos que sean tan divinos ustedes de abrirnos una puerta tan íntima. Gracias a ustedes. Y mucha fuerza, mucho ánimo a todas las mamás primerizas, porque y a los papás también. No es un camino fácil y eso sí, es mentira decir que es fácil. Pero mucho ánimo y acá hay mucha gente, o sea, está Estefanía, estamos nosotros, hay miles de páginas y miles de personas que hoy en día están dando una manito, porque sabemos que no es fácil, entonces ánimo y acá estamos para apoyar en lo que podamos. Gracias. Y recuerden, bueno, seguir primero a Parte de Mí, ¿cómo se tienen en sus redes? Es @parte de mi punto crianza. Súper, para que los sigan. Ellos también ponen posts súper importantes, como que no más sus redes sociales tienen información súper valiosa, ellos hacen cursos y todo, entonces para que estén súper sintonizados con ellos. También pueden seguirnos pues, en el podcast de Maternalmente, que estamos en Instagram como maternalmente_podcast. Y nada, mil gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en una próxima.